Fijarse en otras cosas, mirar hacia otros lugares, acercarse a otras ideas, ver la belleza en lo propio. Ver lo que otros no ven. Buenos días, le quiero dar la bienvenida y agradecer a todas las personas que en este momento están conectadas, acompañándonos y que aceptaron nuestra invitación a este conversatorio numeral Tengo una película. El día de hoy tenemos una mesa llena de personas increíblemente talentosas y generosas que nos quieren acompañar para conversar un poco acerca de la distribución de largometrajes en un momento en que se están viviendo bastantes retos y circunstancias que nos invitan a formularnos nuevos caminos y nuevas formas de pensar cómo llevar nuestros cines a diferentes ventanas. Le quiero agradecer antes que nada al equipo que está detrás de cámaras, a Omar, a Joven y a Arne, que hacen posible esta transmisión, y por supuesto también a nuestras intérpretes de señas, Jimena Infante y Cindy Sandoval, que nos hacen en este momento la interpretación para las personas que sean usuarias de esta lengua. Y bueno, por supuesto, les quiero presentar a la mesa que nos acompaña hoy. Son 3 personas que hacen parte de comités evaluadores de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que han estado revisando, evaluando y se estarán encontrando o se están encontrando en estos días con los proyectos preseleccionados que van a ser premiados la próxima semana. Entonces, pues mucha suerte para todos esos proyectos que los jurados preseleccionaron y que están en mucho suspenso en este momento. Ya la próxima semana sabremos quiénes reciben esos estímulos. Quiero darle la bienvenida a Regina Cerratos de México. Ella inició su trayectoria en el cine siendo asistente de producción de largometrajes, también ha sido asistente personal de directivos de Canana y asistente de coordinación del que entonces era Taller Cinematográfico de Mantarraya, que ahora es Cine. Ella también ha sido coordinadora de festivales y ha coordinado y encabezado equipos de distribución en Piano y también en Pimienta Films. Ha distribuido más de 60 películas nacionales e internacionales en México. Regina, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar. Quiero darle la bienvenida también a Irene Ángel Echeverry. Ella es colombiana, radicada en Francia. Es abogada de la Universidad de Caldas y tiene una maestría en políticas públicas culturales de la Universidad Paris-Cité. Desde 2014 trabaja en la red Europa Cinemas, allí coordina las ayudas dirigidas al desarrollo de públicos jóvenes y como responsable de España, Portugal y Grecia. También es miembro del colectivo El Perro que Ladra, que tiene como objetivo promover el cine latinoamericano en Francia y fue programadora del Festival de Cine de Derechos Humanos de Amnistía Internacional durante 4 años. También le agradezco a Irene por asistir, por aceptar esta invitación. Ella está un poquito delicada de su salud, pero por suerte se ha podido recuperar y estar con nosotros hoy. Entonces les pido que le tengan un poquito de paciencia de pronto si le da un poco de tos. Y tenemos a Marcelo Quesada Mena, que es de Costa Rica. Él es fundador y codirector de Pacifica Grey, que es la principal distribuidora de cine art house en Centroamérica. Allí él ha liderado el lanzamiento de más de 50 títulos. Él también ha sido productor de películas y trabaja como coordinador académico del Locarno Industry Academy en Costa Rica, además de ser asesor independiente en diseño de audiencias, programación e industria cinematográfica. En este área ha colaborado con instituciones como Torino Film Lab, Locarno Pro, entre otras, y también ha participado en varios festivales como director artístico, como program advisor y como miembro de comités de proyección. Y te agradezco mucho, Marcelo. Y bueno, la persona que tiene el reto de formularle las preguntas a estos 3 evaluadores que aceptaron nuestra invitación no podía ser otra que Consuelo Castillo, que es de Colombia. Ella es la representante de los distribuidores ante el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía. Además, ella pues es comunicadora social, fundó la agencia DOCO, que es experta en promoción y distribución de cine latinoamericano en Colombia. También es fundadora de Romeo, una empresa productora que ha producido varios largometrajes.
Y pues nada, te agradezco también, Consu, por aceptar esta invitación a este espacio y te doy la palabra a ti y a nuestras invitadas e invitado. Muchas gracias, Tita, por esa introducción. Nada, pues primero que todo, como sentirme súper honrada de estar acá con tanta gente que admiro, tanta gente que creo que ha sido como muy importante, no solo para mí, sino para mucha gente que en Colombia en este momento se está pensando la distribución, la exhibición y los nuevos caminos, digamos, de nuestras películas. Entonces, estamos muy, muy felices de que estén acá, también súper emocionados, ya hablando yo desde el Consejo Nacional de Cine, que hayan aceptado la invitación de leer nuestros proyectos que se presentaron este año en la convocatoria y más con un año particularmente desafiante donde tuvimos una noticia y es que básicamente el fondo tuvo que hacer algunos recortes por básicamente el hecho de que la participación de la gente en salas ha sido un poco menor. Bueno, eso hasta el mes de agosto. Entonces, bueno, muy emocionada de verdad de estar acá y muchas gracias también a toda la gente que se está conectando, que nos está oyendo. Yo quisiera comenzar un poco con el fantasma que nos está persiguiendo últimamente, donde uno vaya, si vas a eventos, si vas a charlas en salas de cine, si estás también en conversaciones con muchos colegas y amigos, todo el mundo está hablando de para dónde van a ir nuestras películas. Es como una crisis que nos están diciendo todo el tiempo, no hay lugar, no hay lugar, ¿qué estamos haciendo? Y me gustaría un poco como comenzar con esa pregunta desde el lugar que ustedes pues representan y desde el lugar que ustedes están. Me gustaría comenzar con Regina. Regina está en México, un lugar que para nosotros pues obviamente es una cinematografía que nos ha abrazado en nuestro momento cuando éramos mucho más pequeñitos, pero que además tiene lo que yo considero un sistema de salas pues envidiable, ¿no? O sea, la Cineteca de México es como un sueño para cualquiera de nosotras acá. Entonces, preguntarte un poco cómo ves este fantasma que ahora nos tienen acá todo el tiempo diciendo no hay lugar, no hay espacio, las plataformas tampoco están comprando tanto, como cómo te estás tú imaginando este momento, digamos, de retos y pues de empezar como de pronto nuevos caminos. Quería preguntarte desde tu lugar. Hola, Consu, y bueno, al equipo, gracias por invitarnos a participar en todos estos proyectos tan importantes, ¿no? Para el cine latinoamericano, estas conversaciones que sí siguen teniendo que estar vigentes. Em, pues, híjole, ¿qué te digo? Consu, siempre estoy muy frustrada, la verdad, con lo que representa la realidad para el cine independiente, ¿no? Creo que sí, obviamente México está en un gran lugar, dentro de todo lo que representa, pues, Centroamérica, Latinoamérica, y sin embargo, no deja de ser frustrante ese tema, porque, pues, bueno, estoy en una de las distribuidoras, productoras más importantes en México, probablemente en Latinoamérica, para, ¿no?, el cine independiente de autor, cine que va a festivales, y sin embargo, pues, no acaba de haber espacio y no hay abasto para la cantidad de contenido que existe. Creo que, pues sí, seguimos sin recuperarnos después de la pandemia. Nuestro modelo siempre es ir a salas de cine y luego tratar de hacer una venta en plataformas, pero a pesar de que justo una de las exhibidoras más importantes del mundo, podría decir, nace en México y tenemos, pues sí, las cinetecas, etcétera, los blockbusters siguen acaparando pues todos los horarios, toda la programación. Es difícil encontrar fechas de estreno. Obviamente tenemos sí la Casa de la Cineteca, que es nuestro espacio, ¿no? Siempre estamos apoyados por ellos, por todo este equipo que está detrás y que sin duda, ¿no? Tenemos exhibición ahí. Ahora está creciendo este equipo, esta exhibidora, ya van por la tercera cineteca en la Ciudad de México, capital. Sin embargo, también creo que pues todo está muy centralizado, ¿no? Y luego no sucede que, que sí, el cine se expande a otras zonas de la República en la magnitud de audiencia que tiene
pues acá la metrópolis, cosmópolis. Entonces, pues eso, creo que siempre encontramos un espacio, ¿no? Cada vez también hay muchos más espacios alternativos, independientes, exhibidoras, cineclubs, etcétera, donde encontramos los lugares para que nuestras películas lleguen, pero pues al final de cuentas sigue siendo como pues pues sí, sistema capitalista que al final de cuentas todos estos esfuerzos, ¿no? De poder como hacer redituable el cine que estamos tratando de mover a nivel taquilla y luego queremos comprar películas pues de festivales y son muy caras, entonces no hace sentido comprarlas porque no recuperamos, porque exacto, es como esto del huevo y la gallina, si realmente hubiera espacio suficiente para el cine independiente, si la gente iría a verlo, creo que de alguna forma sí, pero no a la magnitud que necesitamos, ¿no? Y que los blockbusters dan. Entonces, es eso, entre que no hay espacio, entre que las audiencias cada vez están menos interesadas en ir a los cines, que obviamente vamos a irlo platicando y sí, pues las plataformas han venido a cambiar estos modelos, pero incluso tengo un montón de películas que las plataformas no quieren comprar, se quedan un poco estancadas, ¿no? En pues ciertos espacios donde sí TVOD transaccional logramos colocarlas, pero pues no generan ingresos. Entonces, pues es eso, ¿no? Como se invierte esfuerzos, dinero, no se ven recuperados y sí, creo que hay mucho que platicar y mucho que hacer a nivel de, sí, diseño de audiencias, espacios. Me encantaría escuchar también a Marcelo, Irene, ¿no? Cómo funciona por allá. Me parece súper interesante tener esta conversación, ¿no? ¿Qué sucede en diferentes partes de Latinoamérica a nivel de exhibición, Colombia y estos otros Sí, territorios? sí, Regina. Yo creo que un poco ese es como cada vez cuando uno vuelve un poco a la... Yo vuelvo a mi pasado, a Consu de hace 5 años y me imagino esta persona que era como, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, y el año pasado y un poco al inicio de este año yo es como, siento que volví al momento uno, es como se puso una nube negra sobre mí. Pero hay una cosa muy interesante que a mí me pasó en mi carrera cuando empezamos a decir que íbamos a hacer distribución de cine colombiano, y es que con nosotras en las redes sociales empezamos a ver a Pacifica Grey y era como, ¿qué es esto? ¿Qué es este lugar? Miren cómo hacen las promociones. Obviamente para nosotros son como súper inspiradoras, que nosotras hemos tratado de construir el público desde básicamente las redes sociales, que es donde nosotros podemos tener acceso a tener publicidad sin que nos cueste tanto. Entonces, Marcelo, cuéntanos de dónde sale cuando uno empieza a darse cuenta, y yo decía, pero es Costa Rica, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo lo logran? Cuéntanos desde tu lugar cómo ha sido ese ejercicio también de estar tanto tiempo haciéndolo, de también hacer un proceso que yo siento de internacionalización del cine de Costa Rica muy importante e interesante, y cómo también sobrevives esta nube negra que pareciera a la que estuviéramos condenados, pero que yo sé que hay caminos. Sí, bueno, muchas gracias igualmente eh, por el espacio para generar este diálogo. Creo que es súper importante porque no son muchas las oportunidades que hay para hablar de estos temas. Eh, Me resonaba mucho un poco lo que planteaba Regina como esta realidad como estructural de que nos enfrentamos a un panorama en el que cada vez hay más películas y eso viene sucediendo desde hace muchos años y los espacios siguen siendo los mismos, ¿verdad? Por lo tanto, creo que eh, es irremediable que haya una cantidad de títulos que lamentablemente no logren llegar al público, sí, al público que de alguna manera podría estar interesado incluso en acceder a ellos, ¿verdad? Yo conectando con lo que decís, justo estaba recordando que cuando nosotros iniciamos, siendo este un mercado muy pequeño, ¿verdad? Porque estamos hablando de que Costa Rica son 5 millones de habitantes, eh, no había ningún tipo como de circuito que soportara una oferta medianamente diversa, ¿verdad? A nivel estructural no había
nada, no había una cineteca, no había un festival de cine consolidado, no había, es un circuito alternativo, museos, universidades, ¿no? ¿Verdad? Y fue un poco a partir de ahí que nosotros lo que decidimos fue intentar generar una oferta en la que nosotros generáramos nuestro propio espacio, ¿verdad? Hablando como de cuál era el lugar de estas películas. Y empezamos haciendo una propuesta de sacar el cine fuera del cine y de generar como eh, vinculaciones entre el cine con otras manifestaciones artísticas que fueran coherentes con la narrativa del proyecto que estuviéramos lanzando en ese momento, ¿verdad? No quiero alargarme demasiado ahí, sino decirles que hicimos proyectos de cine con música, cine con literatura, cine con gastronomía, y si bien en su momento fue algo que nos funcionó como para un poco desligarnos como de esta lógica de que una distribuidora es como una figura invisible, ¿verdad? La gente no entiende que hay como alguien que, ¿verdad? Adquiere las películas, las trae, tiene una línea editorial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nos permitió como generar una especie como de marca medianamente identificable eh, y a partir de ahí, pues conectar con públicos con los que no hubiéramos conectado si hubiéramos apelado directamente a lo que existía, que era un circuito comercial en donde nos daban horarios de 2 de la tarde, toda esta realidad que sabemos que se repite un poco en todo lado, ¿verdad? Eh, pero, a ver, en el camino un poco la realidad nos fue llevando como a entender que ese gran esfuerzo que había detrás de cada evento, de cada película, eh, no era tan viable como en el largo plazo, ¿verdad? Y progresivamente empezamos a mutar a un tipo de distribución tal vez más tradicional, sí, pero siento yo que con estrategias de promoción efectivamente un poquito más diversas, porque no teníamos, digamos, una comunidad acá generada que ya por el hecho de que la película hubiera tenido un recorrido interesante o viniera validada de ciertos espacios que suelen dar cierto tipo de seguridad en algunos mercados, pues aquí nada. O sea, yo siempre cuando hablaba con agentes de ventas les decía, ya, acá es lo mismo estrenar a Jim Jarmusch o a una ópera prima. Yo entiendo que para vos es 10 veces más valiosa esta película, pero acá es más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo siento que un poco lo que nos quedó como de este proceso de procurar hacer las cosas desde un lugar un poquito distinto fue tratar a todas las películas un poco con el mismo rigor como en las campañas y con el mismo nivel de cariño, más allá de que unas en principio fueran más grandes que otras, ¿verdad? Y para no acaparar mucho la palabra acá, un poco lo que siento a partir de eso es que hay una parte que nosotros no controlamos como promotores, ¿verdad? Que es como esa parte muy estructural realmente, ¿verdad? Que está como muy tomada, por decirlo de alguna manera, o por empresas transnacionales muy grandes, ¿verdad? O de repente que puede ser movida en alguna medida como esa aguja, tal vez por políticas públicas que en nuestros países tal vez no están como son un poco inestables, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De repente tenemos años buenos y de repente todo cambia y, ¿verdad? Eso no se mantiene en el tiempo. Entonces, dentro de esa lógica de lo que nosotros entendimos que podemos controlar y lo que no, creo que por lo que optamos fue por tratar de darle eso como un trabajo de promoción lo más riguroso posible a cada título y a partir de ahí entender que, bueno, o sea que en algunos casos eh, las películas iban a tener más o menos éxito, ¿verdad? Eh, pero, pero que al menos de nuestro lado habíamos procurado como generar una conversación eh, más allá de que hubiéramos lanzado en una pantalla o en 20 pantallas, que es como literalmente el rango que nosotros manejamos con Theatrical en un mercado como el centroamericano, ¿verdad? Dicho eso, hay algo que creo que es valioso para mí de escuchar, justamente como en la realidad de otros mercados, que es
un poco qué tan larga es la vida, digamos, de los títulos que estrenamos, ¿verdad? Porque pues cada vez que lanzamos algo vienen la otra semana 8 estrenos y la otra 7 y la otra 10, ¿verdad? Y todos esos como que pues necesitan su propia atención. Y un gran tema que tenemos acá es que fuera de la ventana teatrical realmente no hay como una estructura que soporte que podamos tener una explotación real o en plataforma o en non-teatrical o en televisión, ¿verdad? Eh, entonces, creo que es algo, digamos, que nos vale mucho la pena como aprender de otras realidades donde de repente las plataformas sí adquieren un poquito más de contenido porque aunque sean de nicho, pues en esos mercados tal vez ese nicho sí representa un alcance pues, rentable. Gracias, Marcelo. Irene, un poco yo creo que tu mirada nos parece bien importante acá y bien particular porque es una mirada que obviamente has estado muy pendiente todo el tiempo de lo que está pasando en Colombia, de lo que pasa en Latinoamérica, pero el modelo, digamos, de Europa Cinemas tiene unas particularidades que siempre hemos pensado que pueden ser importantes, digamos, en esta región. O sea, yo estoy de acuerdo con Marcelo y Regina y es como yo, por ejemplo, dejé de seguir sufriendo por la primera semana, o sea, es como un momento en el que tomé la decisión y es como, ahí no puede estar toda la atención tiene que ser también en cómo lograr un camino más amplio, cómo seguir construyendo, porque o si no, se empezaba a llenar de mucha frustración. Y otra cosa que a mí me parece un poco importante decir de algo que dice Regina, porque es como que no es tan cierto que este no sea un ejercicio capitalista, que lo dijiste súper bien. Yo creo que finalmente no es el hecho únicamente que se vean las películas, es que tiene que construirse también un esquema, digamos, como económico que permita que este camino siga existiendo, pues porque no es solo el ejercicio, ya no, yo no he trabajado ya nunca hace mucho con un productor o un director que me diga, yo lo único que quiero es que mi película se vea, ¿no? Es también resultados, qué es lo que está pasando. Entonces, no sé, Irene, ¿cómo nos puedes como un poco complementar las cosas que hemos hablado ya, Regina y Marcela, Marcelo, desde nuestro lugar? Sí, gracias, Consu. Pues, a ver, como en Europa existe el mismo problema, o sea, hay una concentración en la taquilla, hay una fragmentación que no solo está pues como dada por la diversidad en los países, sino también en muchos países a nivel interno por las las diferencias en las salas. Y pues como la gran oferta de pelis que hace que muchas veces para los exhibidores pues guardar y darle el lugar que se merece cada película pues sea difícil. Y sabemos pues que estamos trabajando con pelis que necesitan de tiempo para poder encontrar un lugar, de tiempo en las salas para poder encontrar un lugar. Para los que no saben, pues Europa Cinemas es una red de salas de cine, es como la mano del programa Media que ayuda a la circulación de las películas europeas por fuera de sus territorios. Pues nosotros tenemos como que desde este programa hemos tratado como de hacer cositas pequeñas que puedan como ayudar a esas problemáticas, que no siempre son como, wow, encontramos la solución, pero que vemos que ayudan, ¿cierto? Y por ejemplo tenemos un programa que se llama el Label Europa Cinemas, que es que tenemos exhibidores en cinco festivales ¿cierto? En secciones paralelas, por ejemplo, en Venecia tenemos en Giornate degli Autori, y estos exhibidores escogen una peli que de pronto ven que les gusta, pero que también ven que va a necesitar como un empujón de la parte de toda la industria para que pueda circular. Y lo que hacemos es que apoyamos, la seleccionan y la apoyamos con promoción. Y en cada país, cuando la película se va a estrenar, enviamos como un comunicado y le ayudamos con la promoción a la peli. Y aparte de eso, le damos como un apoyo económico a las salas de cine que se comprometan a programarla
más de 2 semanas, ¿cierto? Entonces, a partir de la segunda semana de programación y de las 14 sesiones, se da como un bono a las salas que se comprometan. Entonces, pues esto lo hemos estado haciendo desde hace ya varios años y hemos visto que ha ayudado con la distribución, es decir, con la venta en los diferentes territorios y y con la, y con la programación, pues como a largo plazo de las pelis. Otra cosa que decía Marcelo que me pareció súper importante y es que cuando hablaba pues como de política pública, ¿cierto? Hay muchas iniciativas en las que nosotros estamos implicados como institución, en las que también participan como muchos actores de la industria, como para darle visibilidad a la importancia como de las películas más desafiantes, digámoslo así, como en términos artísticos o de narrativas. Y, por ejemplo, tenemos como hay varias iniciativas, como por ejemplo el Art House European Cinema Day, que es como el día del arte y ensayo europeo. Tenemos la noche de European Cinema Night y tenemos el Lux Audience Award. Y esas tres iniciativas que ahorita pues podemos, si quieren, como entrar en detalle, son como un esfuerzo súper conjunto de muchos actores que incluye la academia, incluyen los actores de la industria, distribuidores, ventas y de la institución, en la que nos ponemos de acuerdo a hacer campañas conjuntas de marketing sobre películas independientes en las salas de cine en un momento determinado. Y creo que estos esfuerzos así como colaborativos son súper importantes. Súper, Irene. Y yo creo que ahí me gustaría enlazar con algo que es bastante importante y que digamos que creo que es otro de los temas en los que siempre todo el mundo está un poco hablando y es como sobre las políticas públicas. O sea, en Colombia hay una palabra que todo el mundo vuelve en un momento, la saca, la esconden, y es la cuota de pantalla, ¿no? ¿Qué significa la cuota de pantalla? Que no, pero sí me gustaría un poco conocer, digamos, desde México también y obviamente desde Costa Rica, cuáles son como los tipos de fomentos que ustedes tienen, cómo hacen para existir. Yo puedo, si quieren, contar un poco lo que pasa en Colombia, cómo se mueve en este momento la promoción y distribución de películas, como para que tengamos ese panorama y entender un poco cómo podemos nutrir, digamos, también este universo que estamos haciendo de caminos posibles. Regina, si quieres, pues te doy la palabra para que nos cuentes en México. Sí, gracias, Consu. Nada, creo que justo siempre es un tema que regresa por acá y muy interesante, ¿no? El tema de la cuota de pantalla, porque creo que, exacto, si desde esa raíz todo se regulara, sería otra historia para el cine nacional. En México, la ley estipula un 10% de cuota de pantalla que está por encima hacia un 20%. Pero creo que, exacto, pensamos en Francia, ¿no? Que creo que es el 60% y por lo mismo, pues los franceses ven cine nacional todo el tiempo. Y creo que desde esa raíz, ¿no? La política pública y cada país y cada estado podría como incentivar mucho más la visibilidad de pues, el cine nacional. Hablando un poco justo como de los fomentos y los apoyos, creo que México está en un lugar como muy privilegiado en el sentido de que tenemos, pues, primero Eficine, ¿no? Que es un estímulo fiscal, que nos apoya bastante para la producción y la distribución. Justo el modelo de negocio, creo que de las productoras, distribuidoras independientes acá está muy enfocado y basado en estas aplicaciones. Para distribución, el Ficine nos da $100,000 por película, son $50,000 anuales. Antes justo nos decían, no se agotan, los fondos apliquen,
estábamos en un muy buen lugar, ahora todo el mundo aplica, ahora ya no alcanza el monto total para, todo lo que se está, ¿no? Como todo lo que está en espera de recibir este fondo y justo cada vez hay más aplicaciones. Existe Focine, que ese sí es como un fondo nacional, tiene distintos programas de justo de guión, producción, postproducción. Para la distribución hay dos, que uno es justo para la equipación de espacios y otro es para la exhibición. Y, y da como $10,000 anuales, pero en total. Entonces son 200,000 pesos para mexicanos, que son, pues sí, $10,000 para solo la distribución. Entonces, digo, ese es mucho más reducido. Y creo que está increíble, ¿no? Como pensar que tenemos estos fondos y que de ahí nace todo el apoyo a que se pueda exhibir y que circule el cine independiente. Pero bueno, regresando un poco, ¿no? Al punto de partida, este, el problema es que hay demasiado contenido. Entonces ya, digo, por ejemplo, de los 50,000 anuales que da para el Fondo para Eficiencia y Distribución, se aprueban casi que $100,000, que entonces pues hay una mitad de proyectos que ni siquiera llegan a lograr consolidar pues el monto. Ahora justo, ¿no? Como en el fondo que estamos evaluando em, de Colombia, pues lo mismo, no hay muchos proyectos, pues solo pocos son seleccionados. Entonces, ¿qué sucede con los otros? ¿No? Se quedan encajonados, no encuentran los espacios. Y creo que también hay muchos productores directores que ya empiezan como a involucrarse más en la distribución. Creo que eso es muy bueno, porque al final, ¿no? Como mencionaban, somos este eslabón que nadie conoce, que nadie sabe que existimos y que solo estamos como agentes ocultos casi, pero creo que poco a poco y con los años los realizadores también se han involucrado más en esto. Por lo mismo hay mucho más demanda para la distribución, pero justo en México somos muy pocas distribuidoras, los espacios no dan abasto y bueno, regresamos un poco a eso, pero sí, los fondos acá sí son pues la base del cine independiente para que suceda, se realice, se exhiba, etcétera. Bueno, y Marcelo, cuéntanos un poco cómo funciona contigo. Sí, no tengo mucho que decir en el sentido de que, pues creo que somos de las regiones en Latinoamérica que de repente estamos un poquito más atrasadas en términos de política pública. Es un poco irónico, siento yo, porque en Costa Rica existe un instituto de cine desde los años 70, incluso mucho antes que en algunos países que luego nos fueron como adelantando mucho más en lo que tiene que ver con política pública en relación al cine. Pero bueno, actualmente algunas cosas han mejorado en los últimos 10 años y es que, por ejemplo, ya todos los países de Centroamérica están integrados a Ibermedia, por ejemplo, que puede sonar como algo muy puntual, pero que sin duda ha como dinamizado un poco la producción local, con todos los matices que tiene Centroamérica, incluso como región pequeña, ¿verdad? Porque la realidad de Costa Rica o Guatemala es muy diferente a la de Nicaragua y El Salvador, por ejemplo. Pero de a poco todos los países se han ido integrando a Ibermedia. Eh, en Panamá hay una ley de cine, creo que es la más robusta de Centroamérica. En Costa Rica, desde el 2016 más o menos, ya hay fondos concursables para la producción. Ahí ha habido como un diálogo en los últimos años para un poco incidir al menos en el diálogo de que se generen líneas de apoyo a la promoción, ya sea a festivales o a exhibidoras o a distribución, ¿verdad? A esta fecha no hay dentro de ese fondo líneas de apoyo a la promoción, pero en principio es algo que va a suceder en la próxima convocatoria. Y bueno,
eso, en Honduras hay un instituto de cine desde hace un par de años, ya como una dependencia estructurada dentro del, bueno, del, del aparato de gobierno. Entonces, eso han sido cambios bienvenidos, ¿verdad? Sin duda, y que han sido positivos, han generado, no sé, algunas ventanas de formación importantes, han generado algunas pequeñitas ventanas también de exhibición por medio de iniciativas de festivales que, que han permitido como eso, que finalmente haya una oferta, aunque suceda en un solo momento del año, ¿verdad? Pero que que en relación al panorama más árido que existía antes es positivo, pero líneas específicas, estructuradas de apoyo a la distribución que permitan que proyectos que están arriesgando por una oferta diversa puedan hacerlo desde un lugar de menos fragilidad, a la fecha no las hay realmente, ¿verdad? Creo que un poco para cerrar la idea, en la línea de esto de como de los lugares de nuestras películas, ¿verdad? Lo que siempre hemos sentido por acá es que dentro de la cadena de valor compleja y amplia que es el cine, ¿verdad? En el camino cada vez se fueron sumando más empresas productoras que apelaban como una propuesta diversa, ¿verdad? Se fueron sumando algunos promotores desde la distribución, ¿verdad? Que apelaban a una oferta diversa, tal vez desde los festivales, pero luego ahí se corta la cadena de valor porque en lo que ya tiene que ver con espacios de exhibición, eh, en su distinta, digamos, naturaleza, ¿verdad? Ya sea teátrica, o ya sea en plataformas, o ya sea en televisión, ahí tenemos el problema de que realmente estamos tratando de meter a la fuerza de repente una diversidad en ciertos espacios que existen que no les interesa como demasiado esa diversidad y siento yo que tal vez la apuesta sí es seguir empujando ahí, pero que existiera tal vez política pública que permita que las personas que estén dispuestas a arriesgar para generar, para completar esa cadena de valor, ¿verdad? En ese ámbito de la exhibición, que responda como a los distintos tipos de proyectos, realmente pueda suceder sin que sea una locura y la gente empeñe su casa y bueno, estas historias, ¿verdad? Que Historias son que recurrentes. yo creo que es súper interesante también poner en relieve a Colombia. Colombia en el año 2019 era un lugar donde básicamente había 4 o 5 distribuidoras, había mucho más poco cine colombiano. Yo creo que llegábamos como a unos, no mentiras, ya estábamos como en unos 40 películas colombianas, pero en el año 2019, curiosamente 2020, 2021, que son los años donde hay muchas salas cerradas, pues hay algo como una explotación de distribuidoras, no sé cómo decirlo yo, explosión de distribuidoras, y eso ha sido súper interesante, pues porque básicamente cada una, siento yo, está haciendo un trabajo muy particular desde unos lugares diferentes, digamos, del cine, o sea, hay gente que está haciendo, tomándose el riesgo de llevar cine experimental, digamos, a las salas, de cine regional, y eso, pues, eso nos ha puesto como en un lugar interesante porque estamos reconociendo nuevos tipos de cine nacional, pero también nos pone en una disyuntiva muy complicada y es cuántos estímulos tenemos o no tenemos, ¿no? Hay un estímulo, acá tenemos un fondo de promoción que va dirigido a los productores para acompañar la producción de sus películas y un fondo, digamos, que es como un poco automático para los distribuidores cuando llegan a un tope, digamos, como de cifra, y eso ha sido bastante interesante, pero también nos pone en la disyuntiva de que los fondos se acaban y Colombia sí tiene una fragilidad que yo creo que es importante apuntar, y es que Colombia realmente solo tiene 8 pantallas de cine, de salas independientes. Todo lo demás corresponde pues a salas comerciales donde ya sabemos y no nos vamos a quedar como en esas tensiones que yo creo que hay que dejarlas de lado. Pero hay algo que a mí me parece muy interesante que ha pasado en los últimos yo creo que es una cosa como el último año, y es que la explosión de cineclubes en este país es impresionante y hacen unos trabajos curatoriales muy, muy, muy increíbles. En este momento, por ejemplo, hay instituciones públicas que se están tomando en serio apoyarles, hacer
todo un ejercicio de fomento para ellos. La red de cineclubes de Cali es impresionante, son 50 cineclubes en una ciudad como Cali, donde además uno mira y todo el tiempo está revisando, están cuidando mucho toda la promoción, pero además de eso la curaduría, están poniendo en otro lugar el cine nacional. Entonces yo creo que hay como unos caminos interesantes. Nosotros creo que también somos muy afortunados en saber que tenemos un lugar, digamos, como preferente también de televisiones públicas. Las televisiones públicas hacen compras, digamos, para nuestras películas y eso creo que pone también el cine en otro lugar, y RTBC Play, Retina Lastina, pues hacen lo que de pronto posiblemente no le interesan a otro tipo de plataformas. Entonces yo creo que también es un poco salirnos también de solo el lugar, es como pues posiblemente en este lugar no tenemos que estar, o sea, seguramente las otras 1200 pantallas no son para todas las películas, pero podemos empezar a construir otros caminos, ¿no? Eso pensaría yo que es un poco el lugar de Colombia, que es difícil, que necesitamos apoyo. Hay una cosa que Irene dice que me parece muy particular y es el apoyo a las salas, ¿no? Que es algo que acá no existe y es como quien pueda tomarse, y esto es súper increíble lo que dijiste, es después de 2 semanas y después de 14 sesiones es que tú tienes el apoyo. Entonces, ahí hay como unas luces muy chéveres de los caminos que nos imaginamos. No sé si ya de pronto, para que no sigamos nosotros hablando, hay preguntas del público. No sé, Tita, ¿qué nos cuentas? ¿O podemos nosotras seguir? Sí, invitamos a todas las personas que nos están viendo en este momento a enviarnos sus preguntas a través del chat de Facebook. Todavía no hay, entonces creo que todavía podemos seguir conversando nosotros. Conversando. Yo sí puedo como dar un poquito de input con respecto a a los dos temas que estaban ustedes tratando, que es como el tema de la cuota de pantalla, que es súper, a todo el mundo le da miedo, sobre todo cuando tú hablas con exhibidores, y el tema de los apoyos públicos. ¿Cierto? El tema de la cuota de pantalla, personalmente, pues, y sobre todo porque vengo de Europa Cinemas, me parece súper interesante. Creo que si queremos proteger la diversidad y queremos sobre todo proteger el cine nacional, es importante. Esta cuota de pantalla existe en Francia y existe también en España. Sé que ahorita en España la nueva ley de cine, perdón, la están tramitando. Y hubo mucha polémica alrededor de esta cuota de pantalla que exigen en España, que antes era de 25 y ahora es de 20. Sé que los grandes exhibidores trataban de eliminarla, pero sé que los pequeños exhibidores estaban luchando para guardarla, ¿cierto? Y sobre todo para guardarla y que tuvieran una retribución económica. Nosotros, Europa Cinemas tiene como un 10% más o menos del parque cinematográfico de Europa, tenemos más de 1200 salas de cine y el 46% son salas de pantalla única. Entonces, pues son las salas que se comprometen como por esa diversidad, ¿cierto? Por esa diversidad de contenidos. Yéndonos hacia las plataformas, hay una cosa que pasó en Europa con la directiva de servicios de comunicación audiovisual, que fue muy chévere, y es que ellos impusieron que en las plataformas tienen que haber un 30% de películas europeas, y a esas plataformas también, y a esas películas también se les tiene que dar una visibilidad, no es solo que estén ahí el 30%. Entonces esto todos los estados europeos lo tuvieron que implementar a través de leyes pues ha sido muy interesante. En Francia, como son los franceses, ustedes saben, la aplicaron con toda, impusieron 40% de contenido francés a las plataformas y también una visibilidad. Entonces, pues yo creo que la cuota de pantalla, así muchos me odien cuando lo diga, es súper importante para política, es una decisión de política pública y es súper importante. No van a haber muchas personas que estén de acuerdo, pero creo
que hay varias formas de implementarla poco a poco. Hay una cosa súper bonita que dijiste con respecto a los cineclubs y es que en el 2019 nosotros hicimos un estudio en Portugal y nos dimos cuenta, porque en Portugal también está el mismo problema con la cinematografía nacional que tiene 1% de cuota de mercado y dijimos dónde se están yendo estas películas y empezamos a hablar pues como con los distribuidores que hay allá, porque allá hay 3 o 4 salas de cine también, pues como arte y ensayo. Y nos dimos cuenta que esas películas europeas están circulando en los cineclubes y que hay una red de cineclubes súper importante. Entonces cambiamos un poco nuestras líneas directrices y estamos haciendo todo para integrarlos dentro de la red, para ayudarlos con la profesionalización de sus salas y también con pues, todo lo que es competencias. Este fue un proceso que también se dio antes en Irlanda, obviamente con la ayuda del gobierno irlandés, pero me parece que es una pista que evocaste súper interesante y que, bueno, podríamos discutir en otro momento. Sí, sí, total. Para mí ha sido como un gran descubrimiento. Es como, bueno, no entendíamos que había toda esta gente y es gente súper joven. Hay algo que a mí me parece como muy interesante y es que yo creo que la gente súper joven, por lo menos acá en Colombia, es como que no tiene esa lógica de que nadie ve cine colombiano, no le gusta. Es como, es cine hecho en Colombia, vamos a verlo. Y yo creo que ahí hay como unas respuestas de hacia dónde ir. O sea, la Cinemateca de Bogotá tiene un público muy joven y eso pues nos da como unas pistas también para hacia dónde ir y demás. Bueno, no sé si no hay más preguntas, pero a mí me gustaría muchísimo que nosotros pudiéramos terminar esto como con unos mensajes un poco esperanzadores para que todo el mundo entienda, pues porque sí, a veces es como la pregunta, hay muchos contenidos, yo creo que eso pasa en todos los lugares, hay muy pocos lugares, digamos, formales de donde exhibir, nuestras películas tienen unas características de especiales, entonces es como a veces no se apegan, digamos, como a los contenidos, a los lugares más tradicionales, entonces es un poco cuál es el futuro, ¿no? Hacia dónde creemos que podemos emigrar, empezar a ir o construir, y hay una pregunta que me gustaría también dejar ahí, que no sé si la podemos contestar, eh, y es como cómo lograr encontrarnos un poco más, ¿no? O sea, a veces siempre el cine hecho en México o cine de pronto de Costa Rica lo podemos ver, pero en un festival de cine que a veces es tan efímero en el cual tú no puedes lograr estar, pero sé que muchos hemos intentado también hacer ejercicios de traer cine de otros lugares, de hacer que exista, entonces como irnos un poco como con esa mensaje de hacia dónde vamos y cómo podemos construir también redes que permitan que vayamos un poco también, creo que dejando solo el cine. Lo que pasa es que para nosotros el cine es muy importante, es porque desde donde viene nuestra ley de cine y nuestros aportes, pero cómo podemos empezar a generar otros lugares que sean importantes para nuestras películas y dónde estarían nuestros caminos. ¿Quién quiere empezar esa pregunta? La esperanzadora. Yo puedo, yo puedo empezar, pero no más que dónde, porque pues desde mi lugar, donde siempre será el cine, más que dónde es cómo, como qué formas encontramos. Nosotros estamos en este momento como tratando mucho de implementar trabajo en colaboración no solo, pues como no solo dentro del sector profesional, es decir, no solo dentro de los exhibidores, pero también a través de toda la cadena de valor, colaboración exhibidores distribuidores, exhibidores productores, sales agent, y para hablar no para hablar de como de la distribución de contenidos dentro de nuestro país, sino para exportarlos. Había un programa que ya se acabó, que me parecía muy chévere porque no necesita mucho dinero y va parte como de la voluntad. Y es que teníamos una alianza entre los sales, entre los agentes de ventas europeos y Art House Convergence, que es como la red de salas de cine independiente en Estados Unidos. Y cada año sacábamos un catálogo de películas europeas
para que estén, que no tienen distribución en Estados Unidos, para que estén disponibles por un fee mucho más económico a las salas de cine en Estados Unidos y que las pudieran programar a través de eventos o bueno, ayudábamos como con un catálogo ahí de curaduría. Entonces, como que todas estas colaboraciones, no solo dentro de la cadena, sino también interregionales, me parecen súper importantes y creo que como ahí está la clave, como trabajar juntos para crear nuevas formas de hacer ver las películas. Regina, Marcelo, estamos con ustedes. Pues acá lo que tratamos de hacer también creo que bastante desde Pimienta, ¿no? Y también creo que varias de las distribuidoras independientes a través de los fondos, pues es trabajar en el diseño de campañas de impacto. Entonces, una parte considerable del monto destinado a la campaña se va justo a estos esfuerzos y se trabaja, acá hay una red también muy grande de cineclubs y de, sí, como de promotores de cine que al final de cuentas trabajan en estos esfuerzos para que el cine llegue más allá de las salas comerciales independientes. Entonces, sí llevamos las películas a centros culturales, a universidades, incluso acá hay un proyecto muy lindo que se llama Ecocinema, que creo que también ha llegado a Latinoamérica, ¿no? Y son las pantallas inflables para llegar a comunidades, pues sí, que están en zonas rurales donde no hay acceso a infraestructura para la cinematografía. Entonces, pues eso, no olvidar, ¿no? Que existen todas estas posibilidades de salirse de la sala de cine y de buscar, sí, museos, espacios donde con un proyector y con una red como amplia como la que tenemos aquí, de esfuerzos colaborativos, estas películas pueden, sí, pues cruzar esa frontera. Y creo que es importante justo, ¿no? Seguir como fomentando esto desde las distribuidoras. Estos proyectos acá pues son importantes. Uno se llama Procine y uno se llama Cedecine y al final sí son pues redes de gestores culturales que por amor, ¿no? A todo esto también han logrado como extender pues el alcance de poder, sí, como trascender la sala cinematográfica. Entonces, pues creo que nos toca, ¿no? También como parte de la red, pues no olvidarnos de estos otros espacios donde también se puede ver el cine, donde hay, sí, un montón como pues de audiencias, estudiantes que también acceden, que son funciones gratuitas, que al final de cuentas no hay una remuneración económica de taquilla, pero el punto es que se vea la película, que llegue más allá. Las acompañamos mucho sí, con charlas, diálogos, con líderes, ¿no? De ciertos como ejes temáticos distintos de cada película documental para generar espacios de interlocución y poder volver como al cine algo educacional y que se vuelva mucho más que un producto comercial. Entonces creo que eso es también importante y que pues sí hay que enfocarnos también en esos esfuerzos. Bueno, Marcelo. Sí, a ver, yo creo como un poco en dos ejes que ya se han tocado durante la conversación. Por un lado, creo que es fundamental que se sigan generando espacios formativos para gente que quiera dedicarse como a esta parte, digamos, del trabajo relacionado con cine. Es como un poco extraño ver que el nivel de profesionalización que hemos ido generando y la sofisticación, digamos, que se ha ido como generando en otros oficios del audiovisual o del cine, ¿verdad? De repente la gente, a ver, en muchos casos, ¿verdad? La gente que dirige o que hace dirección de fotografía o algunos otros de estos oficios, ¿verdad? Más propios, como de la etapa de creación, eh, cada vez tienen mayor cantidad de oferta académica, pero también de oferta, digamos,
de talleres, etcétera, 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 ¿verdad? Y de repente todas las personas, siento yo, que nos terminamos dedicando a la promoción, un poco llegamos ahí, desde una pasión, ¿verdad? Y llegamos ahí y en el camino, pues vamos adquiriendo ciertas habilidades, ¿verdad? Y perfeccionando de alguna manera lo que nos toca desde el modelo de negocio, ¿verdad? Y desde un lugar meramente como de emprendimiento y de profesionalización de lo que es tener un emprendimiento, hasta otras propias ya de las características de nuestro sector, ¿verdad? De licenciamiento, de conocimiento en derechos, de curaduría, de promoción, ¿verdad? Entonces, de alguna manera yo siento que si estamos ahorita acá con cierta cantidad de proyectos que están haciendo un esfuerzo y tienen pues cierto ámbito de acción y de impacto, que crecieron un poco así, ¿verdad? A lo que les permitió como su contexto. Creo que ahora que existen más espacios de formación y más interés desde las distintas instituciones públicas y privadas relacionadas al cine, creo que se va a ir engrosando justamente como el grupo de personas que están interesadas en hacer esto, ¿verdad? Porque casi nadie entra a una escuela de cine diciendo, yo quiero ser un exhibidor o yo quiero, ¿verdad? Entonces, creo que conforme haya más personas y vengan con mayores herramientas, su trabajo va a ser más preciso y eso me emociona como en el marco de los próximos años. Y por otro lado, creo mucho en lo que ya ha mencionado tanto Irene como Regina, en esta lógica como del trabajo colaborativo, ¿verdad? De apalancar un poco en los circuitos que están fuera como de las grandes estructuras que un poco rigen nuestros mercados, ¿verdad? En esta lógica como de los cineclubes que han hablado, esto es más una sensación, una intuición, ¿verdad? Pero dentro de esta lógica cíclica que normalmente hay como en los gustos de las personas, yo siento que ese es como un camino importante, como esta idea como del cine de barrio, ¿verdad? Como de la idea de conectar no solo a partir de que tenemos como gustos, aficiones hacia cierto tipo de cine, sino en la generación de espacios de convivencia, que siento que es algo que se ha perdido mucho, ¿verdad? Entonces, en la idea de que estos cines de barrio son interesantes, sí, por la oferta, pero también son interesantes como por el espacio que generan, ¿verdad? Que suele ser más amigable que el de otros ámbitos tal vez más estructurados como de la cadena comercial, que invitan menos como a estar ahí. Eh, entonces yo creo que ahí hay como algunas luces, ¿verdad? De cosas que van a seguir sucediendo. Eh, y, y un poco como esta sensación de que está todo por hacer en alguna medida, ¿verdad? Y tal vez esto lo decimos de hace 40 años, ¿verdad? Pero, pero realmente siento que todos estos tipos de espacios que refrescan como la lógica ya estructurada como de nuestra industria, orgánicamente van a ir generando como otro tipo de dinámicas que van a ser positivas para, pues para este oficio que tenemos, ¿verdad? Pero sí, creo que esos dos ámbitos pueden ser como muy importantes y en esa medida siento yo que también nos toca como estar muy abiertos a entender que, que los criterios, digamos, para ir generando estas redes no pasan solo como por la rentabilidad, como por ahí lo dijo Regina, ¿verdad? Y entender que ojalá eso escale como de nuevo, como en todos los interlocutores del sector, ¿verdad? De agentes de ventas, por ejemplo, que muchas veces hacen muy difícil que se accede, hacen muy difícil el acceso a las películas para Latinoamérica, por ejemplo, ¿verdad? Que son mercados que de repente no pueden rentabilizar tanto las películas como otros territorios que ya tienen unas estructuras más robustas, ¿verdad? Entonces, mientras haya contenido, pues creo que todo lo demás va a seguir sucediendo orgánicamente. La gente de alguna forma va a querer verlo y ojalá pase por nosotros, pero si no encontrarán forma, siento yo, ¿verdad? De ir accediendo a él y, y ahí nos toca a nosotros como tratar de guiar ese proceso para que sea de una manera que permita sostenibilidad como en el sector. Ay, Marcelo, muchas gracias, de verdad. En serio que
oírles es como un placer y también como que yo creo que el trabajo colaborativo no es únicamente esto, sino también escucharnos y oírnos y entender desde el lugar que estamos, pues cada uno como trabajando. Entonces, pues me emociona muchísimo de verdad esta conversación. Yo voy a leer una de las preguntas que nos ha llegado, que creo que es la única, y es de Diego Darío López Mera, y dice, partiendo de que un productor quiere ganar dinero con la película que hizo e invirtió, ¿ahí cómo operan los cineclubes? Al menos los que conozco, si acaso tienen recursos, es para dedicárselo al espacio. Yo no sé si Irene nos puedes contar un poco. Sí, a ver, los cineclubes con los que nosotros trabajamos tienen que pagar los derechos de las pelis. Nosotros no aceptamos en la red salas que no trabajen de manera profesional y y que no remuneren pues, los derechos de autores como la base de nuestro trabajo, que todo el mundo sea remunerado de manera justa. Como funcionan en general en Portugal es que los cineclubes no entran en primera semana de estreno, en general entran con las pelis después de que uno o dos, depende cómo a la peli le fue, y entran con un fee fijo, que es mucho más económico que para una sala, pero en general es un fee fijo, no es ningún porcentaje y pues ya ahí eso también ayuda al distribuidor en la sostenibilidad de su negocio, pero sí todos pagan. No sé cómo será en Colombia. Sí, yo quería como contarles un poco ahí cuando yo empecé a trabajar en esto, obviamente en Colombia hay, y me corregirá Tita, pero creo que son 85 festivales registrados oficialmente, y hay fomentos, digamos, para los festivales de cine, y uno de los ejercicios más grandes siempre ha sido con los festivales, comenzámoslo haciendo, hay que tener un fee. ¿Cuál es el fee? ¿Cuál es el fee? Fue un ejercicio de comunicación. Es como, ¿cuánto puede ser? No puedo pagar esto, entonces apoyémonos, entonces me hace esto, pero sí, hagamos esto de promoción, o lleva al director, o hagamos un conversatorio. Entonces yo creo que es un ejercicio ahí como de trabajo interesante, que tiene que empezar a pasar, y que yo creo que es pues también el camino en un lugar en el que hay pocas pantallas para nuestras pelis. Voy a leer la segunda pregunta, dice... John Alexander Uribe dice, existen apoyos a la creación de nuevas pantallas, de nuevas salas, sobre todo pensando en que las casas de cultura, las cajas de compensación en Colombia, en esos espacios de municipio, barrio, distrito, en las metrópolis, pudieran engrosar el número de pantallas arte y ensayo a partir de recursos de cooperación público-privado. Esta es como una pregunta para Colombia, Tita. Pues, o sea, lo que yo puedo como un poco contarles es que en este momento no existe un apoyo, digamos, para la creación de nuevas pantallas. O sea, no es algo que exista. Yo creo que es como decimos, hay una revisión de cómo se están haciendo los estímulos, qué es lo que tiene que pasar, pero hay programas súper interesantes que están empezando a pasar. Colombia de Película, que yo estoy hablando un poco desde el Ministerio de Cultura porque no trabajo ahí, pero más o menos estoy entendiendo lo que ellas están haciendo. Colombia de Película está haciendo un ejercicio muy interesante, y es dar unos recursos específicos a estas nuevas salas o nuevas estrategias, digamos, de distribución alternativa, para que ellos puedan comprar películas, pero además está entregando asesorías para ellos, está haciendo encuentros, está empezando, digamos, como a tratar de volverlas y de formalizarlas para que se vuelvan este tipo de pantallas, ¿no? Seguramente en eso van a tener que haber más avances. Hay una estrategia muy grande que creo que está a punto de salir, que es toda la estrategia de promoción del cine colombiano. Entonces, seguramente ahí van a empezar a pasar cosas, pero es algo que hasta ahora se está empezando un poco a pensar y a repensar, un poco dando en relieve todas las cosas que están ocurriendo, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo en este momento. Tú no sé, Tita, si tenemos más preguntas. Yo contesté esa porque pienso que... Listo. Dale. Entonces, bueno, nos dice Tita que ya no tenemos más preguntas, entonces obviamente
la idea es que ustedes pudieran despedirse un poco contándonos, dándonos una frase de aliento para lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias en serio también por haberse sumado al ejercicio de evaluar los proyectos. Como dijo Tita, estamos súper, súper emocionadas de saber la otra semana cuáles son las películas que van a empezar a producirse, demasiado emocionadas. Entonces, muchas gracias y desde mi lugar ya saben cuánto les admiro, les respeto y espero que sigamos tejiendo los lazos de colaboración que están siempre presentes entre nosotros. Gracias, Consu. Bueno, pues acá me adelanto. Yo les diría que tengan paciencia. Creo que son procesos muy largos, ¿no? Desde que se empieza a escribir un guión, desde que se hace la producción y luego parece que llega sí, se finaliza el proyecto y luego la distribución incluso también toma su tiempo. Entonces, pues nada, que tengan paciencia, que igual se sigan involucrando, ¿no? En este tipo de espacios conversatorios para que podamos seguir creciendo una red y que podamos, sí, acercarnos entre todas, todos a seguir haciendo esfuerzos para fomentar nuevas estrategias colaborativas, pues de ver el cine y hacer que, sí, que llegue a nuevos espacios y lugares. Gracias, Consu, y pues a todo el equipo de Proimágenes por esta invitación y pues nos seguimos encontrando por ahí. Bueno, dale, yo le doy. Consu, muchas gracias. Bueno, para mí siempre es un placer, un honor, todo lo que está ligado con Colombia. Yo siempre trato de estar ahí como a un ladito desde mi lugar, desde mi camino de inmigrante. Y no, yo lo que veo en Colombia comparado como en otros países con los que trabajo es que se están haciendo las cosas muy bien. La transparencia en el mercado, las cifras que dan, la gente que está implicada, la motivación, los valores, es increíble. De pronto nos falta un poquito más de trabajo con nuestro cine en las pantallas, que es un desafío súper importante, pero yo lo que veo es que le están poniendo ahí el ojo al problema y que están tratando de encontrar soluciones y mirando otros caminos. Entonces nada, seguro que todos esos desafíos los van a enfrentar de la mejor manera con los equipazos que tienen. Bueno, yo me sumo como al agradecimiento y también no quisiera como irme sin decir que admiro muchísimo el trabajo que hace Doco. Creo que realmente es distinto, diferenciado, se nota, digamos, como del trabajo habitual como de distribución que a veces se hace y eso no solo el público lo agradece, que estoy seguro que así es, sino que creo que también es inspiración para las personas que nos dedicamos a esto. Y bueno, más allá de plantear como ese panorama, que efectivamente es retador y eso hay que saberlo cuando entramos como a dedicarnos a esto, creo que hay algo que es fundamental y es que puedan realmente revisar todos los datos, toda la investigación, todos los insumos que hayan en los respectivos países para entender cómo opera el mercado, ¿verdad? Porque siento que muchas veces entramos ahí y no nos va bien y nos quejamos, pero ni siquiera, digamos, habíamos hecho la tarea de revisar un poco cómo está operando la taquilla, la asistencia, las ciudades, cuáles funcionan mejor con cada tipo de cine, cuáles no, cuáles pantallas, eh, no sé qué tipo de contenido están adquiriendo las televisoras, como realmente tratar de entender cuál es el alcance dentro del contexto en el que existen nuestros proyectos, ¿verdad? Y a partir de ahí generar una propuesta que sea coherente con ese alcance. Entre más información tengamos a mano, con los anuarios, por ejemplo, maravillosos que sé que generan en México, con todo el trabajo que hace Proimágenes también del cine en cifras, creo que son insumos que no van a hacer que sea más o menos sencillo eh, hacer nuestro trabajo, pero sí nos va a permitir ser más precisos y por lo tanto reducir en alguna medida como
como los riesgos, ¿verdad? Hacer las cosas con información siempre va a hacer que esa energía que estamos dedicando a esto, que es fundamental, se capitalice de la mejor manera y que pues podamos seguir operando, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy importante y por lo demás, decir que ojalá pues aprovechen estos espacios que se generan, que son valiosos y se agradecen mucho. Y bueno, lo último, creo que también es muy valioso aquí el input de Irene, porque siento que a nivel regional nos queda también mucho como por seguir avanzando en términos justamente de integración, como de tal vez instituciones, ¿verdad? Más regionales. Eh, por ahí entiendo que, por ejemplo, dentro de Ibermedia se está hablando de abrir ya una línea de distribución específicamente, que estoy seguro que eso va a impactar también en la circulación del contenido regional dentro de la región, ¿verdad? Que siempre ha sido retador, pero, pero bueno, entre más conversemos y más nos encontremos, estoy seguro que van a surgir más espacios formales de estructurar pues una mirada más latinoamericana, más regional. Sí. Bueno, pues les quiero agradecer nuevamente por compartir este espacio. Me parece que nos deja reflexiones y creo que ideas de el camino que debemos seguir en adelante y pues como lo decía Regina y lo dijeron todos ustedes, pues es algo que no se va a resolver en poco tiempo y que requiere el esfuerzo de todo el sector cinematográfico, no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Entonces, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por hacer parte de los comités evaluadores. Para todas las personas que asistieron por nuestro Facebook, les agradecemos también por enviar sus preguntas a las personas que nos enviaron preguntas y les agradecemos también que respondan el formulario de asistencia que nos ayuda, por supuesto, a saber su opinión y a mejorar en todas las actividades que nosotros hacemos. Y pues tengo varias cuñas para las personas interesadas en saber quiénes van a ser los beneficiarios de la última premiación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de este año. Vamos a estar transmitiendo también por Facebook el próximo jueves 31 a las 11 de la mañana, entonces pues allí los esperamos. Y también les quiero recordar que en este momento se está llevando a cabo la temporada de cine colombiano, que tiene como región invitada este año a la región Caribe. Tenemos unas películas increíbles, cortometrajes y largometrajes, una programación maravillosa que la pueden encontrar en la página proimagenescolombia.com/temporada cine colombiano, para que se animen a acercarse a los lugares a donde se están haciendo las proyecciones presenciales, y las personas que no puedan hacerlo, pero quieran también ver contenidos de la temporada, lo pueden hacer a través de retinalatina.org. Allí tenemos varias películas también para ustedes. Y pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que tengan un lindo resto de día, un feliz fin de semana y pues de verdad muchas gracias a ustedes y a todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Nuestro cine es un mar infinito de relatos. Es la oportunidad de sumergirnos en todos esos mundos que componen nuestro país y emocionarnos con historias tan extraordinarias que solo alguien que ha vivido Colombia pudo haber llevado a la pantalla. Historias para reconocernos y sentirnos vivos. Tenemos un cine tan diverso como nuestros paisajes y nuestra gente. Un cine que nos atrae con su ritmo para llevarnos por caminos reales e imaginarios, para reflexionar sobre temas complejos y cogerle el paso a la forma en que nos contamos. Ver cine hecho en Colombia es abrir puertas y ventanas para ver todos los mundos que conforman nuestro país y reconocer en ellos la belleza de lo propio. Déjate sacudir, conquistar y emocionar por el cine colombiano. Temporada de Cine Colombiano 2024. Deja que el cine colombiano te emocione.